chicos, soy el profe Brian y en esta semana les voy a enseñar el tema de funciones trigonométricas de su materia de cálculo 1. Y les voy a hacer un resumen completo de todo lo que tienen que saber para poder resolver cualquier progreso o control. Porque ustedes se dan cuenta que entran a la materia de funciones trigonométricas, a ese tema, y parece complicadísimo, que seno, que coseno, cotangente, que esta fórmula, que la otra, o sea, todo tan complicado que dicen, parece imposible, pero realmente no es tan difícil. Les voy a poner de forma ordenada todo lo que ustedes deben de saber, y si ustedes saben todo lo que les voy a explicar ahorita, prácticamente podrían resolver cualquier prueba, control o progreso. Y empezamos. Bueno, chicos, verán, le hemos dividido en 4 partes, ¿listo? La primera parte te dice, te dan la función y piden que grafiques monotonía, paridad, dominio, rango, periodo, amplitud y traslación de funciones. ¿A qué se refieren con eso? Este es cuando te dan, por ejemplo, se me ocurre, te dice de la siguiente función y te ponen una función cualquiera, digamos 7 seno de x más 3, ¿ya? Por favor, de la siguiente función, saque lo que es la monotonía, la paridad, el dominio, el rango, el periodo, la amplitud, y traslación se refiere a que está movido. Entonces, chicos, ustedes tienen que poder resolver este tipo de ejercicios porque te dicen de esta función, deme el dominio, el rango, el periodo, la paridad, si es par impar, la monotonía, de dónde a dónde crece, de dónde a dónde decrece, la amplitud es qué tan grande es, qué tan pequeñito es, y la traslación de funciones se refiere a si está movida más a la izquierda, más a la derecha, más abajo, más arriba. Entonces, esta es una forma que les pueden tomar en los progresos o en los controles. Es una forma de resolver de las funciones trigonométricas. Esta es una partecita que ustedes tienen que saber y tienen que entender muy bien. Que si se suma más se va para la izquierda o para la derecha, que si se resta se va para la izquierda o se va para la derecha, que si se multiplica se hace más grande o se hace más pequeño. Entonces eso se llama traslación. Traslación de funciones quiere decir que desde el plano cartesiano, desde el origen, la función que está al inicio no está así, sino está movido más a la izquierda, está subido más arribita, etcétera, etcétera. Y ustedes obviamente tienen que saber graficar eso para poder responder este tipo de preguntas. Ese es un primer tipo de ejercicios que les pueden tomar. Segundo tipo de ejercicios que tienen que saber para poder resolver cualquier ejercicio de funciones trigonométricas. El segundo tipo de ejercicios es cuando son respecto a esta tablita. ¿Qué significa esta tablita? Aquí está el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, que es las funciones trigonométricas. Y les damos grados. Dice que cuando es seno de 0, este valor es 0. Cuando es coseno de 0, este valor es 1. Tangente de 0 es 0, etcétera, etcétera. Aquí está escrito en grados y en radianes, porque 30 grados es lo mismo que pi sextos, 45 grados es lo mismo que pi cuartos, 60 grados es lo mismo que pi tercios, 90 grados es lo mismo que pi medios, etcétera, etcétera. Este es otro tipo de ejercicios que también tienen que saber porque también les van a tomar en los progresos y en los controles. Entonces, pongamos de ejemplo, ¿cuánto es el coseno de 60 grados o el coseno de pi tercios? Porque da lo mismo decir en grados que en radianes, esto es equivalente a esto. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados? ¿Cómo se utiliza esta tablita? Van acá, miren. El coseno de 60 grados o el coseno de pi tercios ha sido 1/2. Cojamos otro. ¿Cuánto es el seno de, se me ocurre, de 45 grados? El seno de 45 grados o de pi cuartos, ¿cuánto dice que ha valido? Raíz de 2 sobre 2. Este es otro tipo de ejercicios que también les toman. Y esto solo se puede hacer en base a esta tablita. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que poner valores. La respuesta de este tipo de ejercicios es que me den un valor final. Ejemplo, la respuesta de este ejercicio es raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos? Ya les digo, porque es en base a esta tablita. Ese es un segundo tipo de ejercicios de funciones trigonométricas que les toman en sus controles o progresos. Y a ustedes que ya se acercan al progreso 1, les pueden tomar esto de aquí. Tercer tipo de ejercicios, lo que son de funciones trigonométricas inversas. Ese es un apartado un poquito aparte, pero que también hay que saber, porque ¿cuáles son las funciones trigonométricas inversas? Arco seno, arco coseno y arco tangente. Tenemos que saber muy bien eso y a partir de eso igual nos piden monotonía, paridad, dominio, rango, periodo, amplitud y traslación de funciones, pero primero sabiendo cómo es la gráfica de las funciones trigonométricas inversas, que ya les digo que las importantes son 3. Arco seno, arco coseno y arco tangente. A partir de eso,
sacamos todo lo que te pedían con el ejercicio 1. O sea, el tipo de ejercicios 1 con el tipo de ejercicios 3 es como que te piden lo mismo, pero en cambio acá con funciones trigonométricas inversas. Y el cuarto tipo de ejercicios que les ponen en sus controles o progresos es cuando te dicen, son ejercicios de identidades trigonométricas. Y aquí está el resumen de las identidades que tienen que saber. Obviamente ustedes tienen que saber cómo se aplica, porque a veces ustedes ven solo las fórmulas, pero dicen, ¿y yo qué hago con eso? Muy bien. Eso se enseña en un capítulo aparte, todo lo que tienen que saber con este tipo de ejercicios. Pero para que entiendan, estas identidades trigonométricas, estas dos primeras se llaman de suma o resta, ¿ya? De ángulos. ¿Por qué? Te está diciendo que el seno de A más B es exactamente igual a escribir, es igual, por eso es identidad trigonométrica. Esto es igual a esto. El seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. En cambio, si utilizas el signo menos, te dice que si pones seno de A menos B, es lo mismo, es igualito, pero acá pones el menos y escribes lo mismo. Con el coseno es lo mismo. Si el coseno de A más B es coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. En el coseno la diferencia es que si pones menos, acaba más. Y si pones más, acaba menos, pero está igualito. Ya, eso tienen que saber. Una identidad trigonométrica, para hacerles un resumen, es algo que te dice que esto es igual a esto. Ejemplo, en nombres. Si tu primer nombre es Pepe y el segundo nombre es Carlos, pues Pepe es igual a Carlos, por poner un ejemplo. Una identidad trigonométrica es que es súper conocida o que van a usar siempre, creo que será hasta la más conocida, es cuando te dicen seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta es una identidad trigonométrica que se usa mucho, que puede ser hasta la más conocida de todas, pero no es la única. Para ustedes poder resolver ese tipo de ejercicios, ustedes tienen que de ley usar este tipo de identidades trigonométricas. Aquí tenemos la identidad trigonométrica del ángulo doble, que dice que coseno de 2 teta es lo mismo que coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Seno de 2 teta es lo mismo que 2 seno de teta coseno de teta. Esta se usa mucho, por cierto, ¿eh? Coseno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta sobre 2 y seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Prácticamente, este es el resumen completo de lo que, si ustedes saben cómo aplicar todito esto, esos son los 4 tipos de ejercicios que les pueden tomar en sus controles o progresos. No hay más, es como el resumen de todo lo que ustedes tienen que saber. Obviamente, cada tema tienen que saber cosas y tienen que saber cómo aplicar esto de aquí, cómo aplicar esto en los ejercicios, cómo aplicar esto en los ejercicios y cómo aplicar esto en los ejercicios. Pues bueno, chicos, espero que eso les sirva para que sepan todo lo que tienen que saber. Y esto prácticamente ustedes pueden repasar. ¿Cómo saben que ya sé muy bien lo que estoy haciendo? Pueden irse a su guía, a la guía número 9 y la guía número 10. Ahí está prácticamente de cálculo 1, ahí está prácticamente todos los ejercicios que va a hacer que ustedes tienen que aplicar esta teoría. Eso sería el resumen. Yo les voy a enseñar un poquito el inicio de lo que tiene que ver con el primer punto en el siguiente video. Y bueno, chicos, para los que estén interesados en aprender todos estos temas y más, les invito a nuestra plataforma virtual www.huequestudiantil.es y en el apartado de cursos hemos digitalizado toda su materia de cálculo 1. ¿Qué quiere decir? Ahí tienen explicado paso a paso cada tema, cómo se resuelve y cómo hacer cada ejercicio. Está explicado todos los temas hasta el progreso 1, progreso 2, progreso 3 e inclusive el examen de recuperación. Además de eso, van a encontrar toda su guía resuelta. Sí, como lo escucharon, toda la guía resuelta, la guía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con todos los ejercicios los hemos resuelto para que puedan aprender ahí paso a paso. Para las primeras 10 personas tenemos una promoción del 50% de descuento. Aprovechen y pasen el semestre. Entonces empezamos con la función seno de x. Bueno, chicos, la función seno de x es un poquito particular. ¿Y por qué? Son funciones que se van hacia el infinito, o sea, son como una sinoide. ¿Sí se dan cuenta? Sigue y sigue y sigue y sigue y nunca termina. Igual para acá, sigue y sigue y sigue y nunca termina. Esta función, que es la función seno de x, prácticamente tiene esa característica, que su dominio es infinito, prácticamente no termina ni aquí ni allá, se va para todo lado. La función seno de x es como lo más simple de la función, es la función básica. Si sabemos dibujar bien esta función, que esta es la gráfica y ya les voy a explicar,
A partir de esta función podemos hacer un montón de cosas, que le podemos mover un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, que para arriba, que para abajo, que se haga esto más amplio, que se baje la amplitud, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, la función seno de x siempre, para que ustedes puedan graficar, siempre empieza en el punto cero. O sea, ustedes acuérdense, si es una función seno, tienen que graficar desde el punto cero. En cambio, si es una función coseno, ustedes tienen que empezar desde el punto 1 su gráfica, ¿sí? Pero bueno, vamos con el seno. Y de ahí graficamos. Miren, graficamos del 0, acá es pi medios, esto es pi medios. Acá pi, acá 3 pi medios, acá 2 pi, etcétera, etcétera, etcétera. Para acá, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente, los valores en el eje X, aquí en una función trigonométrica, no se escribe como escribimos las demás funciones normalmente, que decimos el valor en el eje X es, este es el valor, es el punto 2, este es el punto 5, este es el punto 7. No, no, no. En funciones trigonométricas acostumbramos a escribir con el valor pi. Entonces, si se dan cuenta, este tamañito es de pi medios. Y de cada punto importante, o sea, del punto de arriba con el punto de acá, es pi medios, pi medios, pi medios, etcétera. Entonces, si esto es pi medios, acá es pi, acá es 3 pi medios, acá es 2 pi, ¿cuánto valdrá este punto? ¿Ya? Ese punto prácticamente vale, si no sabemos de memoria, simplemente tenemos que al último valor, al 2 pi, sumarle pi medios, ¿ya? ¿Cuánto nos daría esto? 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. 5 pi medios. Listo. Por lo tanto, este valor de aquí, este puntito de aquí máximo, es 5 pi medios. Si queremos sacar este valorcito de acá, ¿cómo sabríamos? Simplemente tendríamos que sumarle a los 5 pi medios otra vez más pi medios, porque ya les digo, de cada punto del máximo al centro, al mínimo, al centro, al máximo, al centro, al mínimo, al centro, al máximo, etcétera, etcétera. Igual es para atrás. Estamos desde cero, vamos al mínimo, al centro, al máximo, al centro, al mínimo y así infinitas veces. Si queremos saber todos los valores o los que quisiéramos, simplemente tenemos que ir sumando valor de pi medios. Entonces, chicos, 5 pi medios más 2 pi medios para saber este valor, ¿qué sería? Como tengo el mismo denominador, se conserva el denominador y se suman los numeradores. 5 más 1, 6. 6 pi medios. Por lo tanto, la mitad y la mitad 1, la mitad 3, esto ha sido un valor de 3 pi. Y es correcto, porque miren, si de aquí a acá es pi, de aquí a acá es 2 pi, de aquí a acá es 3 pi, se está sumando pi, pi, pi. Si se dan cuenta, pi, pi. Si se dan cuenta de punto de cada centro al punto de cada centro se suma pi, por lo tanto es correcto ese valor. Ahora, igual, si ustedes quisieran saber todos los puntos para atrás, que son los puntos más comunes, los que ustedes tienen que saber, pero prácticamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de ley para poder entender la función seno de x? Tienen que saber la gráfica principal de la función y igual seno de x. Luego ya vamos a ver qué pasa si le pongo más 2, qué pasa si le pongo un 3 adelante, etcétera. Eso ya simplemente comienzan a mover la función que se va para acá, que se va para arriba, que se va para abajo, que se hace más grande, que se hace más chiquita. Nada más. Pero primero tenemos que saber aprender esta función que es la función seno de x. Entonces, chicos, la función seno de x, lo que ustedes tienen que saberse, pero de memoria, de ley, para poder entender esto, es que tienen que saber desde aquí, la gráfica así, toda esta grafiquita que ustedes ven aquí. Lo que les voy a pintar con negro es prácticamente la base, ¿no es cierto? A partir de esto, puedo yo deducir toda la demás, toda la función trigonométrica. Entonces, chicos, desde aquí, miren, desde menos 2pi a 2pi, ¿ya? Entonces, igual, si yo quisiera saber, digamos, este valor, ¿qué tendría que hacer? Al menos 2pi, pues simplemente restarle menos pi medios, o sea, menos 2pi, menos 2pi, menos pi medios, ¿cuánto nos da? Nos da 2 por 2, 4, menos 1 y menos se suma menos 5 pi medios. Entonces, este valor de aquí, este puntito de aquí, en el eje X ha valido menos 5 pi medios. Y ya, si quisiera saber este punto de acá, ¿cuál sería el valor? Bueno, tendríamos que restar a menos 5 pi medios menos pi medios, y como son negativo y negativo se suman, y nos daría menos 3 pi. Ahora, si se dan cuenta, prácticamente desde el origen a la izquierda y desde el origen a la derecha se copian.
O sea, si aquí es pi medios, acá es menos pi medios. Este punto, pero este punto es menos pi medios. Me refiero a este valorcito. Si acá es pi, esto es menos pi. Si acá es 3 pi medios, acá es menos 3 pi medios. Si acá es 2 pi, acá es menos 2 pi. Y así hasta el infinito, porque la función seno de x en su dominio nunca termina, va desde el menos infinito, o sea, si tuviéramos una pizarra infinita, seguiría así, 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 y para acá igual, ¿ya? Ahora, chicos, lo que respecta la función seno de x, que es la principal, lo que respecta en el eje de las y, que también conocemos como rango, simplemente va desde el valor 1 al menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que su máximo llega hasta el punto 1 y su mínimo llega hasta el punto menos 1. Y me dicen, pero ¿cuáles son los máximos? Tiene un montón de máximos. Aquí prácticamente este es un punto máximo, este es un punto máximo. Si fuera para allá se repetiría. Este es un punto máximo, este es un punto máximo. Pero miren, todos esos puntos máximos tienen en común que solo llegan hasta el valor 1. Al revés, este es un punto mínimo, este es un punto mínimo, bueno, aquí sería de graficarlo un poquito más abajo, así, este es un punto mínimo, este es un punto mínimo, este es un punto mínimo, y ¿hasta dónde llega el punto mínimo de la función seno de x? Hasta menos 1, ¿ya? Entonces, chicos, a partir de eso podemos deducir un poquito más todo lo que tiene que ver con la función trigonométrica seno de x. Me dice, ¿cuál es el dominio de la función seno de x? Gráficamente, si nosotros sabemos graficar seno de x, que ya les estoy explicando cómo se puede graficar una función seno de x. Para graficar una función seno de x, simplemente tienen que saber esta parte que les pinté con negrito, que les voy a pintar un poquito más para que se entienda. Esta parte es como lo que tienen que saber de ley, de memoria, para que ustedes puedan, a partir de eso, deducir y resolver cualquier ejercicio. Y ya vamos a ver todos los tipos de ejercicio que les pueden tomar. En este video lo que vamos a enseñar es el inicio de la función trigonométrica y ahorita estamos explicando seno de x y ya vamos a ver coseno de x y tangente de x. Entonces, chicos, ustedes siempre que vayan a graficar la función seno de x, no se olviden, siempre hay que empezar desde el punto 0. Subimos para arriba, bajamos para abajo y seguimos. Igual, seguimos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de una función, ¿cuál es? Todos los valores donde está definida la función en el eje de las x, o sea, en el eje de las x, ¿dónde hay función? Y podemos ver que en el eje de las x, como yo les decía, esto sigue así, así. Aquí hay función, sí, aquí hay función, sí, aquí hay función, sí. Y seguirá, se va hasta el más infinito. Para acá hay función, sí, acá hay función, sí, acá hay función, sí, acá hay función, sí. Y seguirá para el menos infinito. ¿Cuál ha sido el dominio de la función seno de x? No nos olvidemos, es prácticamente todos los reales, o a su vez, si quieren escribirlo como intervalo, sería de menos infinito a más infinito. Perfecto. ¿Cuál es el rango? El rango prácticamente de una función es dónde está definida en el eje de las y. El eje de las y, ejemplo, ¿aquí hay función? Sí, miren, aquí sí hay función. ¿Aquí hay función? Sí. ¿Aquí hay función? Sí. ¿Aquí hay función en el menos 1? Sí, porque todavía topa este punto. Por acá un poquito más abajo, en el menos 2, ¿hay función? No, miren, porque ya no hay nada, ya no topan nada. Vamos para arriba. ¿Aquí hay función en el 0? Sí, porque aquí hay topa. ¿Aquí más arribita hay función? Sí, porque topa. ¿Aquí más arribita hay función? Sí, porque topa. ¿Aquí en el 1 hay función? Sí, porque todavía topa al máximo, ¿sí? ¿Y en el punto 2 hay función? No, porque ya no topa. Entonces, ¿cuál ha sido el rango? ¿Dónde está definida en el eje de las y? ¿Dónde está definida en el eje de las y la función seno de x? Desde el valor menos 1 hasta el valor 1 y nada más. Ese es el rango. Entonces, sería desde el valor menos 1 incluido hasta el valor 1 incluido. Listo. Periodo. Entonces, aquí se saben confundir bastante. ¿Qué es el periodo? ¿Cómo lo reconozco? No sé, etcétera, etcétera. Verán, gráficamente quiere decir que ustedes ya tienen la gráfica y les dicen, dígame el periodo de esta función. Gráficamente es muy sencillo de reconocer. El periodo es como graficar una sola vez antes de que se repita, en pocas palabras. Voy a poner un ejemplo. Si digamos que una función es así, voy a inventarme. Ponemos que es así. Y de pronto viene otra vez y es así de nuevo. Y de pronto viene otra vez y es así de nuevo. Entonces, el periodo es antes de repetirse. El periodo sería desde aquí hasta aquí, porque esto es una vez.
Pero esto ya está igualito a esta vez, entonces el periodo es solo esta parte. Y esto es igualito a esta vez, entonces el periodo es solo esta parte. Entonces el periodo, chicos, vamos a ver hasta dónde no se repite. Empecemos desde el punto cero. Miren, seguimos, y hasta aquí. Hasta aquí, miren, chicos. Si seguimos otra vez, ya se repite, miren. Está igualito, miren. Esta parte prácticamente voy a hacer una X aquí y una X acá. Esta parte es el periodo, que se denomina con la letra T mayúscula. ¿Por qué? Miren, venimos hasta aquí. Y si ya queremos seguir otra vez, está igualito, vean, es una copia prácticamente. Es como que, imagínense mentalmente que cortamos esto y pegamos y va a ser igualito. Cortamos esto y pegamos para acá y va a ser igualito. Cortamos y pegamos, va a ser igualito. Llegamos hasta aquí. Y si quiero repetir, miren, se sigue igualita, vean, se repitió. Y seguimos bajando igualito. Y seguimos bajando igualito. Y volvemos a subir. Entonces, el periodo es, gráficamente se ve lo que no se repite, o sea, lo que se hace una sola vez antes de volverse a repetir la función. Entonces, ¿el periodo de dónde va? ¿De dónde a dónde va? El periodo se denomina con el valor de las x, entonces el periodo va de 0 a 2pi, por lo tanto, el periodo es de 2pi, ¿ya? El periodo es de un tamaño de 2pi antes de volver a repetirse igualito, ¿listo? Ahora, me dice, ¿qué es la función par, impar o ninguna? Chicos, y para saber si es par, impar o ninguna, o sea, nos preguntan la paridad de una función de seno de x. La paridad, recordemos, ¿cuándo es par? Cuando es simétrica respecto al eje y. ¿Cuándo es impar? Cuando es simétrica respecto al origen. Y ninguna cuando no es ninguna de las dos. Entonces, para recordar un poquito cuándo es par y cuándo es impar, una función par que es súper conocida, por no decir la más común, es la función x cuadrado. Vamos a poner y igual a x cuadrado. ¿Cuál es la gráfica de y igual a x cuadrado? Es esta, ¿ya? Esa es la función par más común o con la que podemos ver súper bien la paridad. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto al eje y. Miren, si estamos aquí, este tamaño, pongámosle un valor a, va a ser del mismo tamaño de acá, va a ser el mismo valor a. Si me voy acá a este puntito del eje y, este tamaño, llamémosle un valor b, va a ser el mismo tamaño de ese valor b, desde aquí hasta ese punto. Eso es una función par, esto es una función par. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto al eje y, verán. ¿Listo? ¿Cuándo es una función impar? Solo para recordar. Una función impar, y se me ocurre la más común, es esta de aquí. Vamos a hacer esta. Ya. Esta es la función impar más básica que hay. Y igual a x cubo. ¿Por qué dicen que es impar? Miren, ese es el origen. Es impar porque es simétrica respecto al origen. Simétrica, pero me dicen, oye, ¿pero qué es simétrica? O sea que si con una reglita desde el origen lanzamos, vamos recto hasta un punto de la gráfica, ejemplo, este punto, digamos, topamos aquí, esto tiene una medida b, pero si hacemos lo mismo para acá abajo, va a tener la misma medida b, o sea, es simétrica respecto al origen. Si nos ponemos hasta acá, va a ser el mismo tamaño que acá. Si para acá, va a ser el mismo tamaño que acá. Entonces, eso sería una función impar. Una función impar es cuando es simétrica respecto al origen. Y me preguntan, algunos me han preguntado, pero ¿y cuándo es simétrica respecto al eje X? Nunca. Prácticamente no es una función si es simétrica respecto al eje X. Es simplemente una gráfica. Porque solo para acotar, para ver un poquito más, simétrica respecto al eje X quiere decir que una gráfica sería así. Miren, más o menos sería así. Sería una función X igual a y al cuadrado, más o menos. Ahí es simétrica respecto al eje X, en cambio. ¿Sí? Porque si cojo un puntito de aquí, va a ser del mismo tamaño que para acá. Pero en cambio eso no es una función, eso solamente es una gráfica, pero no es una función porque no cumple la teoría de la función. Bueno, chicos, entonces, retornando a la función y igual a seno de x y viendo a cuál se parece, ¿qué creen que es? ¿Par, impar o ninguna? La respuesta es impar. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto al origen. Quiere decir, si ustedes agarran cualquier punto, cualquier valor, desde el origen, cualquier valor, y agarran con una reglita, se me ocurre, ¡pam!, vienen para acá, y hacen con la misma línea para acá atrás, se me ocurre, ¡pam!, este tamaño va a ser igual a este tamaño. Llamémosle un tamaño D, un tamaño D. Este punto, este punto. Entonces, prácticamente es simétrica respecto al origen. Tiene una simetría respecto al origen. Bueno, eso en lo que responde a las propiedades de la función seno de x. Entonces, chicos, para saber bien esto,
ustedes tienen que saber de ley las tres principales funciones, seno de x, coseno de x y tangente de x. Aparte de eso, hay las funciones inversas, que son lo mismo que esas, pero inversas, se llaman arco seno, arco coseno y arco tangente. Ahora, chicos, también tenemos que saber que a partir de esta, si uno sabe cómo puedes resolver tu progreso súper rápido, cómo podemos hacer súper bien, nos pongan lo que nos pongan. ¿Por qué? Porque en un progreso no te van a poner, sáqueme el dominio, rango, periodo o paridad, etcétera, etcétera, de esta función, porque esto es como lo básico. En un progreso te pueden poner una función más complicadita. Ejemplo, pongamos 7 seno de 5x, ¿ya? Y te dicen, o podrían ponerte y igual a 3 seno de, se me ocurre, x más 2. Miren eso. Entonces ahí se ve un poquito más feo, ¿no es cierto? Pues no es tan complicado como parece, porque lo único que van a hacer con esta función, porque a partir de la original, lo que van a hacer es o hacerle más grande, ya que esto se llama amplitud, ya lo verán en un curso adelante, o esto también hacerle más corto o más largo, corto o largo, ¿entienden? Entonces, prácticamente solamente se juega con la amplitud de la función o con alargarle o acortarle la función. O también pueden hacerle más grande, simplemente se comienza a mover. Otra cosa es que también se comienza a mover, o sea, la función se puede ir para arriba, para abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Es lo único que va a pasar. Bueno, chicos, continuamos con la siguiente función, la función coseno de x. Como les decía, igual que la función seno de x, esta es una función periódica, o sea que se repite y se repite y se repite y se repite desde el menos infinito hasta el más infinito. Y aquí está la gráfica. Pero ustedes van a decir, ¿cómo haces para no confundirte entre graficar el seno o el coseno? Es simplemente un pequeño truquito. El coseno siempre, pero siempre, el coseno de x siempre va a empezar desde el punto 1, la gráfica. Y de ahí van a repetir la función. Igual para atrás. En cambio, el seno siempre empieza desde el punto 0 y de ahí se repite la función. Es la única diferencia. El coseno, la gráfica, empieza desde el punto 1. El seno, la gráfica, empieza desde el punto 0. Bueno, ¿qué más podemos ver en esta función? Podemos ver, si empieza desde el punto 1 y de acá a acá hay una distancia de pi medios. De aquí a acá otra distancia de pi medios, que eso nos da el valor de pi. Acá pi más pi medios, 3 pi medios. 3 pi medios más pi medios, 2 pi. Y así hacia el infinito. Lo mismo para acá. Recuerden que los valores que son acá son igualitos a los valores de acá, pero simplemente con el signo negativo. No olvidemos de eso. Supongamos que queremos saber este valor y no sabemos de memoria. ¿Qué tenemos que hacer para llegar de este punto a este punto? Simplemente sumar pi medios. Y 2 pi más pi medios nos da 5 pi medios, ¿no es cierto? Listo. Entonces este punto valdría 5 pi medios. Si quisiera saber este punto, 5 pi medios más pi medios nos da 3 pi, etcétera. Si quiero saber el punto de acá, 3 pi medios más pi medios y seguimos, que sería igual a 7 pi medios. Y etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos sumando. Ahora, para acá es lo mismo. Entonces, simplemente, si aquí es 2 pi, aquí es menos 2 pi. Si aquí es 5 pi medios, acá es menos 5 pi medios. Si acá es 3 pi, acá es menos 3 pi. Y así, hacia el infinito. No termina ni el menos infinito ni más infinito. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el dominio de la función coseno de x si ya sabemos que esta es su gráfica? El dominio sería desde menos infinito a más infinito. O sea, todos los reales. ¿Dónde está definida? En el eje de las x. La función en absolutamente todos los reales. Nunca termina, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rango? ¿Dónde está definida en el eje de las y? ¿Dónde está definida en el eje de las y? Solo desde menos 1 hasta 1. Si se dan cuenta, solo aquí hay función, vean. Si pintáramos, solo aquí hay función. Más arribita ya no hay función, más abajo ya no hay función. Por lo tanto, el rango es desde menos 1 hasta 1 incluido. ¿Cuál es el periodo? El periodo es desde dónde empieza la función y hasta dónde termina la función antes de volverse a repetir, como habíamos quedado. Entonces, si empezamos desde aquí y veamos hasta dónde sigue la función antes de volver a repetirse, hasta aquí. Este tamaño de aquí, que sería el tamaño en valor absoluto, que se denomina con la letra T, es el periodo. O sea, ¿cuál es el tamaño cuál es este tamaño? Este tamaño es, miren, de 0 a 2pi. Por lo tanto, el tamaño, el valor absoluto de esto es 2pi. Y de ahí se vuelve a repetir, porque miren, si seguimos ya se repite igualito. Y se repite igualito. Yo les decía mentalmente, es como que si pudiéramos cortar esto
y le pegáramos acá, y le pegáramos, igual, si le cortamos y pegamos acá, y pegamos acá, siempre se va a repetir. Por lo tanto, el periodo es igual a 2pi. La paridad, recordemos que era la paridad, puede ser par, impar o ninguna. Par es cuando es simétrica respecto al eje Y. Impar cuando es simétrica respecto al origen. Y ninguna cuando no es ninguna de las dos. Entonces, ¿qué podemos ver de esta función? ¿Qué les parece? ¿Está como par o impar? ¿Simétrica respecto a qué le ven? La respuesta es par. La función coseno de x es par. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto al eje de las y. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes agarran con una reglita desde un punto del eje de las y trazan una línea hasta que llegue a un punto del eje de la función, esto va a tener una distancia, un valor, digamos que se llama d. Y si hacen lo mismo para el otro lado, lo que va a pasar es que es el mismo tamaño, o sea, es el mismo d. Digamos, este tamaño, ustedes tienen que estar por seguros que es igual a este tamaño. Si van de aquí a acá, este tamaño es igual a este tamaño. Este tamaño es igual a este tamaño. Entonces, es simétrica respecto al eje de las y. Por lo tanto, la función es par. Bueno, chicos, entonces, esta es la función coseno de x. Pero, como les repetía, en un examen no les van a poner una función y igual a coseno de x y resuelvan. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. En un progreso, en los progresos que les toca dar, en su progreso 1, les van a tomar algo más complicado. O sea, me invento, pueden poner grafique y saque todo esto de la función 7 coseno de x más 3. Así va en un progreso. Por lo tanto, tienen que aprender esta parte. Y si es que quieren saber absolutamente toda la materia, no olviden que tenemos nuestra aula, nuestra plataforma virtual, donde tenemos en la pestaña de cursos todo el curso de cálculo 1 resuelto, y para los 10 primeros que se inscriban van a tener el 50% de descuento. No se olviden de eso. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente función. Bueno, chicos, y continuamos con la función tangente de x. Esta es la gráfica de la función tangente de x. Entonces, recordemos, las tres principales funciones que tenemos que saber de ley para de ahí poder hacer funciones más complicadas son seno de x, coseno de x y tangente de x. La función tangente de x tiene una particularidad que tiene asíntotas, quiere decir que jamás corta, pero ya vamos a ver paso a paso. Entonces, la gráfica, como podemos ver, él va desde menos pi medios hasta pi medios, en lo que sería el dominio, ¿no es cierto? De ahí, ¿qué más tiene? Va de pi medios a 3 pi medios, o sea, en el dominio, y así. ¿Qué significa estas líneas entrecortadas? Esto se llama asíntotas, pero las asíntotas a veces ustedes se confunden y dicen, pero entonces, ¿las asíntotas siempre tengo que graficar? Sí, pero se grafica con líneas entrecortadas. ¿Por qué? Porque es una línea imaginaria, o sea, realmente no existe. Si le borráramos, así realmente sería la función, o sea, no existe esta línea, pero es una línea imaginaria que debe de existir o que existe, pero no se grafica. Eso sería la respuesta, porque es una línea que jamás va a cortar. Quiere decir que la función siempre se va a acercar más y más y más y más y más y más, y un poquito más y un poquito más y un poquito, pero jamás la corta. Y se acercará hasta el infinito, pero jamás la toca. Igual acá, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, cada vez un poquito más, pero jamás le toca. Entonces, recuerden, ¿cómo se grafica la función y igual a tangente de x? Se grafica en el intervalo de menos pi medios a pi medios, desde la mitad de esta forma, ¿no es cierto? Y acá igual, de esta forma. Entonces, vamos con algo, vamos viendo primero, ¿cuál sería el periodo? Recuerden el periodo es donde, cómo se grafica la función antes de repetirse. ¿Se acuerdan que les decía que si es así, una función me invento y otra vez así? O sea, el periodo sería esta partecita porque es antes de volver a repetirse igual la función. Entonces aquí se ve clarazo el periodo. El periodo sería esto hasta aquí. ¿Por qué? Porque de ahí otra vez se repite así y así al infinito. O sea, ustedes pueden seguir graficando otra aquí y otra aquí y así para el infinito, igual para atrás. Le grafican la misma y la misma para acá y la misma para acá y se va para el infinito. O sea, va en todo el infinito, en todo el dominio, está en todo el infinito el dominio, excepto en los puntos donde están las asíntotas. Pero ya vamos a ver eso. Entonces el periodo es el tamaño, ¿no es cierto? El valor absoluto. ¿Qué tamaño tiene desde menos pi medios a pi medios? ¿Qué valor tiene esto de aquí a acá?
El valor es de pi. O sea que el periodo que se representa con la letra T, no se olviden, es igual a pi, porque este es el tamaño. Y después de eso, otra vez se repite igualita. Y otra vez se repite igualita. Vamos con la paridad. La paridad, recuerden, es par, impar o ninguna. Depende respecto a qué es simétrica. Y podemos ver que es simétrica respecto al origen. ¿Por qué? Porque si trazamos una línea recta, hasta un punto de la gráfica desde el origen y trazamos la misma línea recta desde el origen, la misma línea recta, vamos a ver que este tamaño es igual a este. Por lo tanto, la paridad, cuando es respecto al origen, es impar. Entonces, no olvidemos que la función y igual a tangente de x es impar. ¿Cuál es el rango? El rango es dónde está definida en el eje de las y. Y como podemos ver que se va prácticamente hasta el infinito, en el rango se va hasta el infinito, o sea, se va hasta abajo, y en el rango se va hasta el infinito, o sea, se va hacia arriba, pues prácticamente el rango sería desde menos infinito a más infinito. Y el dominio es un poquito particular de escribir, pero para entenderlo es súper fácil. El dominio es donde está definida en el eje de las x, la función. ¿Y dónde está definida la función tangente en el eje de las x? Ejemplo, si yo me pongo en este punto hay función, en el punto menos pi, la verdad es que sí, porque aquí, por aquí pasa. Me pongo un poquito más acá, ¿aquí hay función? Sí, porque si hago una línea, sí corta. Me pongo un poquito más acá, ¿acá hay función? Sí, porque si hago una línea, sí corta. Me pongo más acá, ¿hay función? Sí. Me pongo un poquito más acá, ¿hay función? Sí. Siempre va a haber, excepto donde no hay función. ¿En qué punto no hay función? No hay función en el punto menos pi medios porque jamás va a llegar a menos pi medios. Tampoco hay en el punto menos 3 pi medios porque jamás va a cortar menos 3 pi medios. Tampoco hay función en el punto pi medios porque jamás va a cortar pi medios. Tampoco hay función en el punto 3 pi medios porque jamás va a cortar 3 pi medios. O sea, la función está definida en todos los reales, excepto en esos puntos donde está la asíntota. ¿Sí? Entonces, el dominio, ¿cómo lo pondríamos? Podemos poner todos los reales, excepto en matemáticas del excepto es como escribir un menos y de ahí siempre se lo pone entre llaves. Eso significa, el dominio es todos los reales, excepto los puntos donde está, donde hay, sería excepto los puntos donde hay las asíntotas. Hay una forma de escribir, si queremos verlo solamente así, podríamos decir que es excepto en pi medios, podríamos ponerlo de esta forma. Para escribir toditos, punto, 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 3 puntos suspensivos, que quiere decir que continúa, diríamos excepto en menos 3 pi medios, excepto en menos pi, excepto en pi medios, perdón, no sería en menos pi, sería excepto en menos pi medios, excepto en pi medios, excepto en 3 pi medios y 3 puntos suspensivos, de que continúa así. Esa sería una forma de ponerlo, porque podemos decir, y se está dando a entender, 3 puntos suspensivos a la izquierda quiere decir que siempre va a ser en todos los puntos menos en las asíntotas, que podemos ver, es de menos 3 pi medios, pi medios, 3 pi medios. ¿Cuál le continúa? Podemos ver que la distancia de menos pi medios a pi medios es pi, por lo tanto 3 pi medios sería de sumarle pi, 3 pi medios más pi, ¿cuánto nos daría? 5 pi medios, entonces sería el coma, 5 pi medios, coma, etcétera, 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 y seguiría sumando hasta el infinito para la izquierda y la derecha. Otra forma de ponerlo, que lo van a encontrar un poquito más en los libros, sería que es los reales excepto, y lo ponen de la siguiente forma. Podemos ponerle 2K o 2N, bueno, da igual la letra que pongamos, los reales excepto en 2K menos 1 por pi medios, porque el pi medios es el valor que importa, para todo K que pertenece a los naturales sería, ¿sí? Para todo K que pertenece a los naturales. Veamos si se cumple, veamos si estoy en lo correcto. Si K vale 0, los naturales es todos los números enteros. Sí, perdón, no serían los naturales, para todos los números enteros sería, porque naturales sería que solo estamos hablando de los naturales, de los valores positivos, y no, para todos los números enteros sería. Entonces, si ponemos K igual a 0, sería menos 1. Ya. Entonces sería 2K más 1. Esta sería la forma de escribir. Ya, otra forma de escribir el dominio de la función tangente es todos los reales, excepto el valor 2K más 1 por pi medios para todo K que pertenece a los enteros. Ahí sí está bien. ¿Por qué? ¿Cuál es un valor K que pertenece a los enteros? Todos los valores enteros.
negativos o positivos, o sea, sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, podría ser cualquiera. Vamos probando, a ver. Si K vale 0, te queda 1, y 1 por pi medios, me quedaría el valor pi medios, miren, es todos los reales excepto el pi medios. Vamos con el valor 1, con 0 ya pusimos, cuando K vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, 3 pi medios, excepto 3 pi medios, que es un valor que tampoco vale. Le ponemos el 0, el 1, el 2, vamos con el 2, el valor de K2, porque dice para cualquier valor de K de los enteros. Cuando vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 pi medios. Entonces, todos los reales excepto el 5 pi medios. Entonces, se está cumpliendo. Igual con los negativos. Pongamos ahora el menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Más 1, menos 1. Y por pi medios, menos pi medios. Entonces, todos los reales excepto el menos pi medios. Y vemos que se cumple. Esta es la forma correcta también de escribir, pero también es correcta esta forma. Entonces, simplemente es una forma diferente de escribir, pero estamos claros que el dominio de la función tangente es todos los reales, excepto el valor donde están las asíntotas. Bueno, chicos, entonces con eso hemos terminado lo que tiene que ver con la función tangente de X. Pero como les decía, en los progresos o controles, por lo general no les ponen una función tan sencilla, sino que ahí ya les ponen con valores adicionales. Se me ocurre 7 tangente de, podemos poner X más 5, ¿ya? Y esto va a representar algo que se está moviendo izquierda, derecha, para arriba, para abajo, si es más amplia o más corta, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, para poder saber eso, ya les digo que tienen que saber lo que es traslación de funciones y la otra es la amplitud. Eso es lo que respecta a esta función. Y bueno, chicos, con esto terminamos. Y no olviden que si necesitan ayuda en sus cuestionarios virtuales, tareitas o quieren clases particulares conmigo o uno de los 60 profesores, estamos aquí para ayudarles.